Y ahora, basta. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Salieron todos diciendo buen día, muy bueno. No, y no, le estaba contando a Franco y a Marcos qué tenía en la cabeza mientras me levantaba a la mañana. Y abrí el libro de Urquiza, nada que ver lo que les voy a decir, pero estaba leyendo ayer a la noche, en realidad ayer a la noche hay un congreso de filosofía, de la Facultad de Filosofía, sobre los 150 años de la Comuna de París. Y son como 4 horas de YouTube cada día. Están hablando todo el día. La verdad que de las cosas que dicen no entiendo, creo que si entiendo un décimo es mucho, porque son tantos conceptos, tantos autores, cartas uno de otro. Son muy meticulosos los de Filo. Así que no entiendo nada, pero me Me gusta. parece que en ese Zoom nos tuvimos que meter. O en algo parecido nos hizo meter un profesor. Yo no entendí nada, lo dejé ahí prendido. Sí, el de los martes creo que nos invitaron. Sí, suficiente que no lo entiendo a él cuando habla. 3 años de Los él. los hizo entrar en el Zoom del Congreso de los 150 años de... Sí, la gente preguntaba, ¿hablo en español o en francés? Y yo tipo, señora, no, es lo mismo, porque no... Ah, porque había muchos franceses, sí. Sí, Pero después vas a tener que aprender. Yo, por ejemplo, hubiese preferido escucharlos en francés. bueno, no sé francés. Hay que aprender, ¿eh? Yo intenté escucharlo en francés. ¿Y qué pasó? Imposible. ¿A quién? ¿A Lowy? ¿A quién? Banca, no sé, Banca, no. Estamos hablando del mismo, porque yo el martes me conecté a un coso de estar en francés. No sé si ¿A las Sí, 3, de 4 de la los tarde? nacionalismos, ¿no? no, El al, tema es al mediodía. para que Pero se no sé tengan si que era conectar eso mismo, para no sé. cerrar. No, el profesor creo que nos metió a una exposición de la profesora, de la que Sí, hiciste a hablar, ese. me parece, y después nos invitó a otro a las 3 de la tarde, digamos. Ah, no, yo vi el de la Ah, mañana. yo a ese no. Claro. El de las 3 de la tarde es los 150 años de la Comuna de París, de Y no lo 1871. vi ese. Sí, igual el anterior también estaba en chino, ¿eh? Podría haber estado en chino, o sea, como el francés con lo difícil que era combinar. Ni en hablar despacito sabiendo que había gente de Latinoamérica. Y la escuchabas a nuestra profesora hablar y ella toda tranquila, iba despacito para que los franceses entiendan y los otros iban ta, 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 ta. No se entendía nada. Bueno, o sea que Nuestra no entiendo. profesora que nunca le vimos la cara. O sea, ¿Por qué nunca le vieron la cara? porque la da la clase de otro chico, un asistente parece. Ah, Que tampoco yo no entiendo nada, pero bueno. bueno, no sé cómo funciona Esa esto. gente que le gusta hablar 3 horas y en círculos, ¿viste? Bueno, bueno, yo igual si quieren les mando los links del Congreso. Hay algunas exposiciones muy lindas. Igual les cuento lo que me pasa. No me pongo mal cuando me pierdo, digamos, de lo que están diciendo, porque son conceptos muy profundos, a veces abstractos, pero más que abstractos, profundos, en el sentido de que uno necesita que te lo repitan 2 o 3 veces la misma frase. ¿Para qué? Para captar el sentido. Y en la exposición oral, mismo a veces incluso leen algunos, no hacen una exposición hablada, sino leída, es muy difícil seguirlo. Primero porque hay interrupciones y segundo porque si no las hubiera, necesitas que te lo digan suavecito, ¿no? ¿Para qué? Para tomar apuntes, al estilo de una clase. Yo, por ejemplo, digo un concepto, pero lo repito porque digo, esto es importante, lo voy a repetir para que si lo escucharon la primera, lo anoten la segunda, y tal vez en los congresos, en las exposiciones, es como que quedan reducidas a un círculo íntimo que es entre ellos. Y los demás son espectadores de afuera, pero no que no logran captar la diversión. Y lo que estaría bueno que tal vez no hacen es compartir los textos de aquellos que leyeron. Por ejemplo, a mí me gustó ayer uno de María Pía López, que si quieren pueden escucharlo, yo ahora les voy a pasar el link después, que asociaba la comuna con los movimientos feministas y hace todo un recorrido. Muchos son ensayos, ensayos porque
como que hacen puentes entre diferentes épocas y diferentes autores. La Comuna de París la asocia a las comunas de México y las comunas en otros lugares del continente. Y es re lindo escucharlo porque es como poesía, pero necesitas que te lo digan lento. Y aparte, porque uno no conoce todos esos eventos. Y entonces después pensás, ay, me gustaría saber más sobre este tema. Y te lo apuntás para algún momento en la historia de tu vida. Bueno. Pero yo les dejo los links igual y hagan lo que quieran con eso. Para empezar, deberían poner Comuna de París en Wikipedia y leer. Así más o menos se ubican en tiempo-espacio. No, y yo me sorprendía porque ayer estaba con unas batallas importantes, las batallas de la independencia, que me hace reflexionar respecto también de cómo se festeja, ¿no? La Revolución de Mayo. Mal. ¿Cómo se festeja? Se festeja mal. ¿Por qué mal? Porque no nosotros, en tanto infantes, y después adultos lo mismo, no logramos captar la rebeldía, ¿sí? El coraje, la tensión del momento, ¿sí? La hidalguía. En las celebraciones de las revoluciones no hay sangre en nuestras celebraciones, ¿correcto? No hay un orgullo, no hay un sentimiento patrio de verdadera independencia, que está asociado directamente a esa inexistencia actual del sentimiento de independencia, porque hay toda una historiografía que es muy condescendiente con los poderes, vamos a llamarlo imperialistas si quieren, o con las grandes potencias. El momento icónico fue cuando Macri dijo que sintieron angustia, ¿se acuerdan? Cuando vino el rey de España, ¿en qué año fue? En el 16 fue, y a festejar los 200 años de la independencia. Y es muy fuerte que, que venga el rey de España a festejar los 200 años de la independencia. No es que no tenemos que ser amigos de España, ¿no? Ya está, somos dos naciones independientes, pero no le invite justo ese momento. Es como que Boca festeje el título de la Libertadores de hace 200 años e invite al presidente de River, para que se entienda. Son amigos, pueden juntarse en un foro, charlar sobre el progreso de la humanidad, pero justo ese festejo no lo invites, porque yo voy a estar incómodo o vos vas a estar incómodo, y es como que yo le diga, bueno, la verdad que yo no me sentí bien en el momento en que le hicimos el gol y ganamos la final, porque yo pienso que ustedes pueden haberse puesto mal y no fue así la historia. Había una idea de crear una nación, ¿sí? Una idea de libertad colectiva, hubieron batallas, despojos, muertes, violaciones, ¿sí? Ejércitos invasores, gente que resistió y que se jugó la vida, y que se sabía que se jugaba la vida en el momento, porque sabía que si presentaba batalla perdía, después Belgrano, porque estoy hablando ahora de Belgrano, lo iban a colgar, y se debatía entre presentar batalla o seguir bajando. Estoy justo con el éxodo jujeño. Y ahí se plantan porque hay un pueblo que le dice en Tucumán, aguantemos acá, porque si seguimos bajando nos van a matar a todos. Y ahí Belgrano va y le pide a un tal Arauz, que era el gobernador de la provincia, de lo que sería Tucumán, le dice, bueno, está bien, pero está bien, le voy a pedir 2.000 pesos fuertes, no sé qué cosas para las tropas. Y ahí este Arauz le dice, yo te doy el doble. Quiero decir, ¿vieron que acá cuando le vas a pedir a los empresarios que pongan plata, se hacen los pelotudos y no pagan? Y en ese momento había un coraje que decís, no hace falta ni que me digas cuánto te tengo que dar. Acá o nos salvamos todos o no se salva nadie. Estaban avanzando los ejércitos de Pío Tristán y bueno, iban a llegar a Buenos Aires, que era el último lugar donde tenían que llegar para que la revolución fracasara. Bueno, pero en realidad me detuve en que la batalla, por ejemplo, de Tucumán, no sé si saben, es una de las más importantes. ¿Saben? Qué bárbaro. Bueno, eso es lo que digo que no festejamos cuando festejamos la revolución. Toda la revolución se da en el norte.
toda la revolución argentina se da en lo que sería Bolivia, completa. Todas las batallas son en Bolivia, en el Alto Perú, que era parte del virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque iba de punta a punta, desde el virreinato de un tal Abascal, con B larga. Lo digo porque el líder del partido Vox en España lleva por apellido Abascal. Era un sanguinario Abascal, que tenía no sé si el rango, el título es coronel, pero el que dirigía los ejércitos se llamaba Goyeneche, perdón. Otro sanguinario. Y otro que era Pío Tristán, compañeros de estudios con Belgrano en Salamanca, España, amigos de chicos, se carteaban y aún así se guerrearon y se mataron, ¿entienden? ¿No? Es como que te encuentres con tu mejor amigo de la adolescencia en un campo de batalla. Y como la primera revolución, y acá empieza el momento constituyente originario, la primera revolución es el 25 de mayo de 1809, cosa que no sabían, me imagino, ¿no? Estamos muy flojos de historia argentina, ¿no? En Chuquisaca. Chuquisaca era como Salamanca, era la ciudad universitaria, donde habían estudiado todos los revolucionarios que podemos llamar jacobinos, aunque no vimos el periodo francés. Pero el movimiento jacobino fue un movimiento liberal radicalizado. Eran los liberales en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De liberarnos del yugo de la monarquía absoluta sin pensar en lo que sería el libre cambio o la acumulación capitalista. Era el liberalismo del progreso, del iluminismo, ¿está? Y esa revolución en Chuquisaca en 1800, si ustedes pueden, mientras hablan conmigo, buscar en Google Maps Chuquisaca. Van a ver que está al norte de Jujuy. Esa revolución, ese levantamiento, es reprimido, cabezas cortadas, fue muy fuerte. Está lo que sería Bolivia, Bolivia sería Cochabamba, Huaki, Chuquisaca, Sucre. Son los escenarios de las batallas que se dan entre una Buenos Aires rebelde, donde está ubicada Buenos Aires, y un virrey que resiste en Lima, del otro lado. Y hay todo un camino que va de Buenos Aires a Lima pasando por un montón de ciudades. Rosario, Córdoba, Santiago, Tucumán, Salta, Jujuy, y después siguen por el camino que va a Potosí, Chuquisaca, bueno, qué sé yo, y van subiendo, Desaguadero, y ahí llegan al límite con Perú y siguen camino hasta el Virreinato de Lima. ¿Me siguen este razonamiento? Entonces, el levantamiento en Chuquisaca es reprimido, pero al año siguiente, en Buenos Aires, justo un año después, la nueva Junta, la Junta de Gobierno Revolucionaria, que es otro foco revolucionario. Y a partir de ahí, para que se entienda lineal y rápidamente, los ejércitos de Lima, entrenados, poderosos, disciplinados, profesionales, empiezan a bajar. Hay una primera batalla que es pero la más importante que ganó Castelli. No me acuerdo el nombre. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero es re importante esa batalla. Perdí el nombre. Pueden buscarle y me dicen, una que ganó Castelli en 1811. Si la buscan, me hacen un favor. Y después, Castelli es un revolucionario integrante del... ¿Eh? ¿Allá de Huaki? Huaki no sé si es la que gana o la que pierde. Fíjate.
porque Huaki es la que genera el desastre. Bueno, no importa. Es Es la más que o pierde, menos. Milwaukee. ¿Cómo? Es la que pierde, me parece, Milwaukee. Por eso. Hay una que gana más o menos en abril del 1811. A ver quién me la encuentra. ¿Suipacha? Sí, puede ser Suipacha. Y entonces, gana una primera batalla, después es como que sobra un poco la situación, se envalentona, dicta unos grandes discursos y una proclama, que es la famosa proclama de Tiahuanaco, dicha en idioma local, en donde ahí Castelli promulga que tiene que haber tierras para todos, la igualdad, el fin de la esclavitud. Bueno, todo esto lo ven con muy malos ojos desde Buenos Aires porque son más bien conservadores. Pero a partir de ahí pierde la batalla de Huaki contra los ejércitos realistas, a Castelli lo reemplazan, lo llaman a Buenos Aires, y lo va a reemplazar Pueyrredón y después lo va a reemplazar Belgrano. Pero a partir de ahí los ejércitos realistas empiezan a descender. No, perdón, sí, empiezan a descender persiguiendo a los ejércitos patriotas. Y por ejércitos patriotas, este es el momento de hidalguía, no había un ejército profesional, iban todos andrajosos, sin comida, sin ropa, sin educación, gente que iban recolectando en el camino más o menos. Belgrano no convencía a nadie, en general en los pueblos estaban esperando que llegara Goyeneche, ¿sí? Para que tome la ciudad y ponga orden, sobre todo en los sectores adinerados de cada una de las ciudades. Y era muy difícil convencer a los campesinos de que se dejaran llevar por las mieles de la revolución. ¿Qué prometía el nuevo gobierno? Si no tenía nada. Es muy difícil al principio un nuevo gobierno. Este es el momento en el que estamos constituyendo una nación. Es difícil. Es como que ahora tomemos una plaza y digamos, somos un nuevo país. Va a venir la fuerza del orden y va a sofocarla. ¿No es cierto? Lo que tiene que hacer un gobierno es no dejar crecer fuerzas endógenas, ¿no? Que surjan desde el seno del territorio, autoproclamándose libres, independientes y soberanos, como está pasando en Buenos Aires. Ujú. Esto es un problema que siempre tuvo Buenos Aires. Y cuando empiezan a bajar, bueno, ahí es cuando Belgrano le dictan la orden desde Buenos Aires de descender. Él estaba en Paraguay, lo llaman de Paraguay, se va a liderar los ejércitos del norte y le dicen que descienda hasta Córdoba. Y va descendiendo, ese es el famoso éxodo, y en el descenso va dejando tierra arrasada. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que dejarle al enemigo todo un campo en donde del cual no se puede abastecer. Esto no es algo original en la historia argentina, esto es algo que hacían muchos pueblos en las peleas contra otros. Cuando un ejército avanzaba, y vos no tenías la fuerza para derrotarlo, lo que hacías era desgastarlo. ¿Me están siguiendo esto que estoy diciendo o están aburriéndose? Esto, por ejemplo, pasó con Napoleón. En el mismo periodo del éxodo jujeño, Napoleón avanza con sus tropas y llega hasta Moscú, y los rusos los dejan entrar. Y fue la derrota más grande de una armada en aquellos tiempos, porque fueron 650.000 y solo lograron cruzar creo que 50.000 en no sé qué río importante allá, gélido, congelado en Moscú. Entonces cuando llegan a Rusia y encima los cercan, bueno, fue una masacre lo que hicieron los rusos, ¿no? Y ahí queda Napoleón muy derrotado. Pero estamos hablando de ejércitos de 650.000 hombres. Ahora, ¿con qué contaba Belgrano para su batalla? No llegaban a 1.500. Las guerras de las revoluciones, la batalla que planta, en donde se planta Belgrano, en Tucumán, es de 1.500 contra 1.400 del otro lado, más o menos, 1.400 contra 1.008. Los ejércitos de Belgrano, que encima Belgrano estaba a 5 kilómetros herido y no veía nada, y le iban contando lo que iba pasando y no sabía bien qué estaba pasando.
creían que habían perdido. Esa fue la batalla más heroica porque hace que Pío Tristán retroceda y los ejércitos patriotas vuelvan a recuperar terreno y la revolución que estaba naufragando en el mar se recupere. Hacia el 1812 ya no había más nada, ¿eh? Los gobiernos locales eran un fracaso tras otro. Los conocen, ¿no? La primera junta, la junta grande, primer y segundo triunvirato y el directorio. Esos gobiernos son los primeros diseños institucionales que tuvo la Argentina. Diseño institucional de gobierno sin constitución, para que la clase tenga un poco de sentido. Estamos hablando de un momento constituyente en donde forman un gobierno sin tener un texto escrito que explique cómo se forma gobierno. La Junta, en realidad, es una respuesta al absolutismo español. Esa es la interpretación de Abelardo Ramos que les dejé para leer. ¿Alguien leyó algo de esto o no? Nada. Nada. Vieron que me despaché con la bibliografía que les dejé. Pero no era para que se lo lean todo, era para que lo tengan como referencia, no se asusten. Porque ¿qué pasaba en España? Cuando ponen preso a Fernando VII, que estaba entre comillas enemistado con su papá Carlos, la hermana de Fernando es Carlota, ¿sí? Que es la reina en Portugal y se viene acá a Brasil cuando Napoleón conquista España. Claro, lo que acá se produce es lo que es la continuación de lo que pasaba en España. ¿Qué pasaba? El movimiento juntista, el juntismo. ¿Qué es el juntismo? Bueno, juntas de gobierno locales que piden por la liberación de Fernando VII. La de Cádiz, la de Sevilla y un montón de juntas más. Entonces, este territorio que no era Argentina, que era España, también crea juntas de gobierno para pedir la liberación de Fernando VII. Por eso el periodo que va, escuchen, de 1809, vamos a corregir, a 1816, es un periodo dubitativo en cuanto a lealtad a la corona o independencia. ¿Por qué? Porque o peleamos por la liberación de Fernando o peleamos por un gobierno patrio que seguimos siendo España, pero que ante la ausencia del rey, el soberano es el pueblo. Estos eran los debates que literalmente, no estoy inventando, que literalmente se charlaban en los momentos asamblearios, en las cartas, en los documentos, en las prédicas. Decían, tenemos que jurar lealtad a Fernando. Y otros decían, no, si Fernando o el rey no está, la soberanía vuelve al pueblo. Y entonces, estos conceptos que parecen al principio dichos y no tienen de alguna manera ninguna implicancia, sí la tienen. ¿Por qué? Porque este es el origen de una nueva nación. Estos tipos que decían, la soberanía vuelve al pueblo, están creando un Estado nacional. El primer gran proyecto, después de los momentos revolucionarios, es el de Mariano Moreno, con el proyecto, el plan de operaciones de Mariano Moreno de 1810, en donde de alguna manera está creando una nación de la nada. De la nada significa que no había ningún documento previo, y estamos reemplazando todas las instituciones que existían antes, que son las de la monarquía absoluta española, por nuevas instituciones. Y ahí aparecen los reglamentos de la primera junta. ¿Qué son los reglamentos de la primera junta? Bueno, cómo se va a organizar, cómo se van a tomar las decisiones, en dónde se van a informar, y aparece entonces la Gaceta de Buenos Aires, que es el boletín oficial, que era el órgano de difusión de las decisiones de la primera junta, que se mezclaba un poco entre decisiones, marcos teóricos, autores, era un poco todo, ¿no? Todos estos primeros documentos, la proclama de Tiahuanaco de Castelli,
el plan de operaciones de Mariano Moreno, el plan de Belgrano para los hacendados, que es un poquito previo a la revolución. Son los primeros textos que van a conformar después el cuerpo de lo que va a ser después la Constitución. El Estado constituyente es un Estado siempre asambleario. ¿Por qué es un Estado asambleario? Porque la revolución no es individual, siempre es grupal. Y la asamblea es el primer órgano de gobierno que es caótico, que es indisciplinado, en el que hay celos, siempre hay celos, revanchas, concurrencia, es decir, competencia entre liderazgos, pero siempre es un Estado asambleario. Y ustedes ahí pueden advertir cómo funciona una asamblea. Una asamblea no es ejecutiva, una asamblea es dialoguista. Y entonces ustedes pueden apreciar ahí, sin temor a crítica, ¿cómo decirlo?, maliciosa, que el Congreso es así. El Congreso es un lugar de debate, no es ejecutivo. Y no hay que ponerse mal cuando vemos que gobierna un poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque no puede gobernar nunca una asamblea. No sé si no puede gobernar nunca, pero no pasa en general que una asamblea gobierna. ¿Está claro? No pasó antes ni pasa ahora. Lo primero que tenemos, entonces decía, es esta primera junta. ¿Conocen a los vocales y a los miembros de la primera junta? Eran 9. ¿Los conocen o no los conocen? No sé. Sí, pero bueno, ahora no sé si me los acuerdo. Sí. Era una asamblea plural. Estaba Saavedra, que era más bien conservador, y Moreno, que era más revolucionario, junto con Belgrano. Castelli, Paso, Ascuénaga, Larrea, Mateu. Bueno, había un poco de todo. Alberti era el cura, había gente que tenía... Y hubo muchos momentos previos en Buenos Aires, que no expliqué, que tienen que ver con la rebeldía local, con las invasiones inglesas y la gesta, digamos, de expulsar a los ingleses del territorio porteño, pero esa fue una gesta liderada por el virrey Liniers, ¿sí?, que fue el héroe de la resistencia a las invasiones inglesas. El virrey Arredondo era el que estaba antes, que se las tomó, dejó entrar a los ingleses que entraron por las costas de Quilmes y vinieron bajando. Y virrey Arredondo agarró todo lo que había en el fuerte y se lo llevó y se fue. Y después el virrey Liniers termina siendo ejecutado en Córdoba por Castelli. Porque bueno, era realista. Bueno, les venía contando. Y todos estos momentos iniciales de la primera junta, después se van diluyendo en la Junta Grande. La Junta Grande fue la primera junta, pero con más miembros, porque Saavedra, para de alguna manera diluir o aminorar el poder que tenía Mariano Moreno, convoca a representantes de todas las provincias del Virreinato del Río de la Plata para que adhieran a la Junta de Buenos Aires y le den legitimidad, ¿sí?, y al mismo tiempo no le presten lealtad a la corona y le presten lealtad al nuevo gobierno patrio, y además se licuara el poder que tenía Mariano Moreno y los movimientos jacobinos dentro de la primera junta en un órgano de gobierno más grande. Esa es la Junta Grande. Es como algo así como un pacto de gobernadores de provincias. Y ahí ustedes pueden ver bien las posiciones. Mariano Moreno, Belgrano, Castelli, Monteagudo, Frenchi Beruti, Vieites, eran revolucionarios jacobinos radicalizados. Saavedra era más bien conservador, y de las provincias venían también liderazgos más conservadores. La Junta Grande dura poco, porque estamos en el medio de estas guerras de Belgrano en el norte, y en Paraguay, que ya se queda rápidamente cindida.
después más adelante van a venir las de la banda oriental, van a venir otros caudillos, como por ejemplo Artigas, que defiende posiciones frente a la invasión brasilera, defiende la Argentina, pero desde Buenos Aires no le dan ni 5 de pelota, y ahí empieza, digamos, la independencia de Uruguay, de alguna manera, rápido lo estoy diciendo. Y entonces les contaba, la Junta Grande después va a ser reemplazada por un triunvirato, porque no logran gobernar y porque se pierden algunas batallas importantes y el poder de la Junta Grande también queda lesionado. Y el primer triunvirato, quien tiene por detrás al que lo maneja, que no es miembro del triunvirato, vieron que siempre el poder es así, hay uno que está en el cargo, pero otro que lo maneja por detrás. El que lo manejaba por detrás era Rivadavia, que era secretario del triunvirato, pero no era miembro. Y es él quien prefiere mantener los negocios de Buenos Aires, que Buenos Aires quiere de alguna manera tomar el protagonismo que antes tenía Madrid y quedarse con todos los negocios monopólicos de la corona española. Y no le importa mucho lo que pasa con los ejércitos. Si Belgrano les pide plata, asistencia, no se la dan. Ahí es cuando Belgrano desoye y le gana el ejército de los españoles de Pío Tristán y la revolución cobra fuerza otra vez y espíritu, o se oxigena. Lo que estaba entonces yo por decir al principio, cuando Franco me dijo, yo le dije en qué estaba pensando, era cuántos eran los ejércitos. Y eran más o menos, eso iba a decir, 1400, a ver. ¿Puedo leerlo? Me voy a la mierda con esto. En la mañana del 24 de septiembre de 1812, ahí está la fecha, en el campo de las Carreras, en las afueras de Tucumán. ¿Alguien conoce el campo de las Carreras? Yo tampoco. El ejército realista enfrentó un pueblo en armas. No se trataba de dos formaciones militares en línea. Comandaba Pío Tristán a las prolijas y eficientes tropas de su majestad. Belgrano lideraba un pueblo que exhibía rostros de toda América. Tucumanos, porteños, cochabambinos, jujeños, paceños de La Paz, salteños, chuquicaseños, potosianos, santiagueños, cordobeses. ¿Por qué? Porque eran todos los pueblos que iban o retrocediendo o viniendo desde abajo hacia arriba y que se fueron juntando. ¿Mm? Mujeres, niños, ancianos, oficiales, gauchos y soldados. Era, como escribió Leopoldo Marechal, apenas un equipo bélico enfrentado en la costumbre poética del coraje. Era gente corajuda. Digamos, los que tuvieron mayor protagonistas eran un grupito de chicos jujeños, no tengo acá el nombre, pero que fueron los más importantes, que tenían entre 14 y 16 años, que claro, con su bravía adolescente se arremetieron. En un momento en donde las tropas estaban prácticamente perdidas, aparece la tropa de Dorrego, que también era joven y rebelde, y arremete con fuerza y gana una posición, y ahí otros gobiernos, otras posiciones que estaban desbandadas se rejuntan de vuelta. La batalla fue un despelote. Miren cómo terminó. Terminó con 71 muertos y 200 heridos por parte de los ejércitos patrios. Más o menos esto, ¿no? Los realistas, 450 pérdidas, 200 heridos y 626 prisioneros. Cuando llega Tristán a decirle a Belgrano que se rinda, Dorrego lo llega al emisario de Tristán a ver a los 626 prisioneros. Si usted vuelve a atacar, nosotros pasamos a degüello a estos 626. Se pudre todo. Y ahí vuelven para atrás. Bueno, y ahí la revolución recupera aliento, como les estaba contando. Les contesto de la batalla de Tucumán porque estoy acá. ¿Y saben por qué? Porque cuando arranco el libro de Urquiza, que hace mucho que no lo arranco, los ejércitos que se enfrentan en Caseros entre Urquiza y Rosas, ya mucho tiempo después, pasó de todo en el medio. Fíjense, eran Urquiza, financiado por el Imperio de Brasil, 28.000 hombres
Acabo de decir que la batalla de Tucumán fue de 1400 pordioseros. Y acá se enfrentaron 28.000 hombres, 4.000 brasileños, 2.000 uruguayos, 50.000 caballos, 45 piezas de artillería. ¿Saben cuántas piezas de artillería tenía el ejército de Tucumán? Una. Solo fue con un cañoncito a la batalla. Y los de Dorrego, ¿saben qué tenían? Tenían lanzas en las puntas de los zapatos. Con eso ganaron. Y con boleadoras. Los jujeños ganaron con boleadoras que agarraban a los caballos del enemigo y los tiraban abajo. Fíjense la disparidad y cómo evoluciona también la industria bélica de la guerra. Porque para tener 50.000 hombres, no, 28.000 hombres, 4.000, o sea, 50.000 caballos, ahí hay un crecimiento poderoso de la burguesía, muy importante. ¿Quién provee a los ejércitos? ¿Quién garpa todo esto? ¿Entienden esto que estoy diciendo? ¿Vieron cuando después hablan del negocio de la guerra y la venta de armas? Claro, es la materia prima de las guerras. Entonces acá uno ya empieza a pensar, yo no sé si las guerras son por la independencia o acá hay muchos negocios que vienen en la guerra y posterior a la guerra, para que entendamos las guerras del presente también, ¿no? Y por el lado de Rosas, 23.000 hombres, o sea que entre 23.000 y 28.000 tenemos, no se da cuenta, 40, 51.000 soldados que van a matarse. 50 piezas de artillería, bueno, ahí está todo. Se enfrentan en el campo del Palomar, hasta Morón. Ahí. Bueno, ahí gana Urquiza. En el interín de todo esto, entre la primera batalla de Tucumán, no es la primera les conté, ¿cómo me dijeron que es la de Castelli? ¿Cochabamba? Suipacha, me parece. Suipacha, ahí está. La de Suipacha, que es la primera allá en el norte, después de o sea, primero tenemos una revolución acá, ¿no? Y echamos al virrey, pero no hay mucha escaramuza. El virrey se va, no sé si conocen la historia, entra Belgrano a la casa del virrey que está en el fuerte de Buenos Aires, hoy no está más el fuerte de Buenos Aires, entra Belgrano, le dice al virrey, se tiene que ir, el virrey está jugando a las cartas con uno de sus asesores, se levanta, se va 5 minutos, vuelve y le dice, hagan lo que quieran. Ese es el momento en donde echan al virrey. Y no es que hay mucha lío, lo único que hubo fue en la plaza un poco de escaramuza, porque French y Beruti y sus batallones dejaban entrar a algunos al Cabildo del 25 y a otros no, y uno podría pensar hoy que el Cabildo fue ilegítimo, porque no se votó, digamos, de acuerdo a quienes estaban invitados a votar. Pero después, la pelea no es en Buenos Aires, las guerras son en el norte. Es como cuando en Malvinas dijimos, tomamos las Malvinas, para que se entienda. Y al principio parece que, bueno, las tomamos, listo, se terminó, pero va a llegar el enemigo, va a dar la batalla y va a sofocar la revuelta. Y eso fue lo que pasó. Se rebelan en Buenos Aires y se pelean en el norte, porque el ejército realista de Lima es el que viene bajando. En ese primer momento, hasta la batalla de Caseros que va a sancionar la Constitución de 1853, vamos a tener 4 momentos constituyentes. 4 momentos constituyentes, es decir, todo un periodo de intento de formación de la Constitución, de revoluciones internas, de radicalización y también de intento de ordenar esta radicalización y de clausurar la revolución para instaurar las instituciones del orden, ¿sí? Y ahí tenemos la independencia como un momento. Después ahí tenemos la independencia como un momento clave en el intento de ¿qué? De sofocar los levantamientos internos y clausurar la revolución. Así está dicho por el momento independentista. No podemos tener una revolución permanente. La revolución tiene que terminar en algún momento. Esa es la independencia del 16. La Junta Grande
va a convocar a una asamblea, la asamblea del año 13, que tiene por finalidad sancionar una constitución, cosa que nunca va a lograr, pero dicta algunas leyes muy importantes. La más famosa para nosotros es la de la libertad de vientres. Es decir, todos los que nazcan hijos de esclavos no serán esclavos. Eso no significaba que los que eran esclavos continuaban siéndolo, porque si no se afectaba el derecho de propiedad de la industria esclavista. Había compraventa de esclavos. Pero, ¿qué pasaba también? Los caudillos locales necesitaban nutrir a sus ejércitos. ¿Y por quiénes van a estar compuestos esos ejércitos? Por los esclavos. ¿Sí? ¿Qué les prometían? Libertad. Los esclavos que iban a pelear a la batalla peleaban por su libertad individual también, además de la libertad colectiva de la patria. La patria ofrecía la libertad de todos y de cada uno, ¿entienden? Estaban los libertos, que eran los que eran liberados, y bueno, si ganaban si perdían, morían, y si ganaban, ganaban la libertad. Ahí lo lleva San Martín en las batallas más importantes para liberar otras partes del continente, ¿no? En el año 1819 se sanciona otra constitución. Lo dije muy rápido. El Congreso empieza en el año 1817. El Congreso Constituyente que va de 1817 a 1819. Pero ahí lo que está claro es que se terminaron un poco las guerras para defender las fronteras, no del todo, pero bastante. Quedan afianzadas en el norte, en la frontera con lo que es Paraguay, que se declara ya un independiente. Todavía no está claro lo que pasa con Uruguay. Y los problemas tienen que ver más que nada con qué cosas, con los problemas entre los caudillos locales. ¿Por qué? Porque hay ya una gran distinción entre provincias del litoral, provincias a la vera del río Paraná y del río Uruguay y Buenos Aires. Es como que hay tres grupos de provincias. Esto lo explica muy bien Abelardo Ramos. Las provincias que necesitan de la vía marítima del Paraná y que el comercio y la aduana no esté centralizada en Buenos Aires, las provincias que no tienen salida al río, Córdoba, Santiago, Catamarca, que son productoras de materias de manufacturas, y Buenos Aires, que pretende tener el control de la aduana del puerto y reemplazar a Madrid, como dije antes. Y el 17 se convoca un Congreso Constituyente desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Que las provincias te deberían mandar representantes a Buenos Aires. Cuando pasa esto, lo que está buscando Buenos Aires es legitimarse como el lugar desde donde se dirige el nuevo gobierno. Entonces, si mandás representantes, legitimás ese gobierno. Si la desconoces, no lo legitimás. ¿Entienden esto que estoy diciendo? No, finalmente van a terminar sancionando una constitución unitaria que elimina todo poder por parte de las provincias y que somete todas las decisiones a un poder central, y va a ser finalmente rechazada por todos los caudillos de las provincias. Acá es muy importante el rol de Artigas, que crea una Liga de Pueblos Libres, y en esa Liga de Pueblos Libres están Santa Fe, Entre Ríos, Las Misiones, la Banda Oriental, Córdoba, ¿sí? Corrientes. Y él se nombra protector de la Liga de los Pueblos Libres y declara su independencia un año antes que la independencia del 16. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando Buenos Aires convoque a un Congreso Constituyente, Artigas le responde: nosotros ya estamos en un momento constituyente, ya nos independizamos. Pero
a Artigas lo van a dejar de apoyar la burguesía local. Artigas se pelea con todos. Es algo así como el kirchnerismo en el 2010. Se pelea con todos y no logra resistir la pelea con todos Artigas. Y los caudillos que estaban con él, los caudillos de Santa Fe, de Entre Ríos, le dan la espalda. Y es como que se genera un equilibrio entre caudillos. Y hay una batalla muy importante en el año 1820 que va a enfrentar a Santa Fe y a Corrientes con Buenos Aires. Es la batalla de Cepeda de 1820. Y en esa batalla va a triunfar, para que se entienda, Buenos Aires pierde todas las batallas. Todas, absolutamente todas. La diferencia es que, aunque las pierde en el campo de batalla, después negocia como si fuese un ganador. También parecido ahora. Es decir, la derecha pierde las elecciones, pero la reta gobierna. ¿Entienden esta disquisición? ¿Y pero por qué gobierna? Si la mayoría no es. Bueno, no importa. Hay algo que tiene que ver con otro orden de cosas que no vamos a explicar acá, que hace que Buenos Aires siempre esté en una posición dominante. Y en esa batalla de 1820, la constitución del 19 queda totalmente rechazada. Y empieza un periodo de guerras que va a ser el periodo de guerras entre unitarios y federales, que va a llegar al enfrentamiento en el 1829 hasta 1831. Pero desde 1820 hasta 1829 se va armando el conflicto. En este interín hay otro gran momento constituyente, pero con un periodo de congreso constituyente. 1824 a 1826. El líder indiscutido acá es Rivadavia. ¿Sí? ¿Me están siguiendo todo este razonamiento rápido que estoy haciendo? ¿Por qué? Porque Rivadavia... Pará, ¿qué pasa, Eli? Sí, Porque profe, perdón. Tuve Sí, que apagar la cámara porque si no escuchaba todo mal, así que nada, aviso. No pues quería estás ahí, interrumpir. María Luz. Sí, sí. Y aprovecho para preguntar, ¿y Delfín y María Dolores y Matías y Franco están ahí? Uno nunca sabe. ¿Ven? Esto me hace pensar que no están. Sí, perdón, estaba desayunando y no quería, tipo, mostrarme desayunando. No te puedo creer. ¿Qué estás comiendo? ¿Tostada? Una torta de manzana. Qué bien. ¿Quién pudiera? Ponele, así te vemos comer la torta de manzana, no pasa nada. No, ya está, ya terminé. Ahora aprendo. Pero Bueno, estoy. está bien. Bueno. Rivadavia, que se pelea con San Martín, que lo manda, después lo va a mandar al exilio, que es liberal, unitario, más que liberal, librecambista, Rivadavia. Bueno, va a intentar sancionar una nueva constitución que se va a sancionar en el año 1826 y que llama también a representantes de todas las provincias. ¿Para qué? Para que acepten el poder de Buenos Aires y su puerto. La pelea por el puerto es crucial. ¿Por qué? Porque Buenos Aires controla el ingreso, el egreso de mercancías y el dinero que deja el puerto, ¿correcto? Esto es muy importante incluso en el esquema actual, porque en el esquema actual lo que dejan los derechos de importación y exportación que pasan por la aduana, yo tiro esto y no sigo explicando, tiro el título, no son coparticipables. Tiré el título nada más. Si el que no lo entendió se jode. Solamente agrego entre paréntesis, se los queda el gobierno central, hoy, federal. En aquel momento, la provincia de Buenos Aires. ¿Saben lo que decían los de Buenos Aires? Decían, la naturaleza dotó a Buenos Aires con un puerto. No podemos alterar la naturaleza que quiso el Señor. El puerto está en Buenos Aires. Ustedes no pueden cambiar los designios de Dios a los caudillos del interior, que son los populares Profe. o federales. Sí. Pero en realidad el puerto de Buenos Aires no se creó por todo el contrabando. O sea, era medio artificial el puerto. O sea, por el puerto está lleno en todo el país.
Puertos está lleno, pero la mayor ingreso... El poder no lo tenían las provincias más, siempre lo tuvieron las provincias del norte hasta que surgió el puerto, que fue construido a partir de contrabando, ¿no? Pero vos estás hablando del periodo previo a la revolución. Sí. Bueno, puede ser. Yo tengo ahí un poco de info. Dale. Pues la ciudad de Buenos Aires tiene dos fundaciones. Sí, Antes la ciudad de Buenos Aires se llamaba Santísima Trinidad de la Virgen de no sé qué, exacto. que en ese momento no era un pueblo no era una ciudad de contrabandistas, sino como que era una ciudad que había sido fundada por Pedro de no sé qué, que venía Pedro de Mendoza, la primera Claro. fundación, y Juan de Garay, la segunda fundación. Claro, la segunda fundación le cambian A Buenos Aires, con No, tiene tres fundaciones la ciudad de Buenos Aires. A tres, eso no sabía. De la La Santísima prim- Trinidad era uno. Claro, esa es con la que se intenta refundar en 1900, la que escribe Marechal, todos sus cuentos a partir de esa fundación. La segunda es me parece la de Rivadavia, que la funda como un lugar de salida más que de entrada, porque basa sus textos en Alberti. Y la tercera es en 1900, con Roca, si no me equivoco. Pero no son fundaciones de Buenos Aires. O sea, la ciudad de Son Buenos Aires. fundaciones, ¿eh? Se refunda la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero está bien. Ya Como hacia existe dónde Buenos miramos, Aires. si miramos hacia el Atlántico o hacia el Pacífico. Y las No, dos sí, bueno, pero primeras. para el periodo, para cuando está Rivadavia, ya Buenos Aires ya es patrio, Obvio. ya está. Lo de que decís de las provincias norteñas, sí, eran muy poderosas. De hecho, desde Buenos Aires se intenta controlar, digamos, todo el territorio del virreinato. Yo les mostré la vez pasada el mapa del virreinato, ¿no? Hacia el sur no hay nada, y la Argentina era como una especie de... Se los muestro, esperen, ¿me esperan? Les muestro la foto de lo que tenían más o menos en mente ¿cómo se llama? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, se ve. Creo que es este. Acá está. ¿Ven ahí? Acá está Buenos Aires. Acá en este puntito celeste está Buenos Aires. ¿Ven todo acá hacia abajo? Es lo que hay que reconquistar, ¿correcto? Esto es Chile hasta acá, fíjense qué cortito que es, porque todo acá hay otros pueblos originarios. Esto que es la Liga de los Pueblos Libres es el protectorado de Artigas. Pero si ustedes quieren, pueden no verlo de rojo. Pueden ver que Argentina sería todo lo que es rojo más todo lo que es celeste. ¿Entienden? Y ven acá que es Alto Perú, que es Bolivia. Acá, Virreinato del Perú, en este puntito donde está mi mano ahí, ese es el lugar de donde las tropas realistas empiezan a bajar, todo como siguiendo mi mano, donde yo estoy así bajando, y acá es donde Belgrano presenta batalla. Uy, se me fue, acá. Y después vuelven a subir. Pero este es el mapa de lo que era la Argentina en ese momento. Nada que ver, ustedes se dan cuenta, ¿no? Me fui. Eso era lo que era la Argentina. Y lo que intenta hacer Rivadavia, vuelvo en el 1826, es llamando caudillos o representantes de todas las provincias que adhieran a la nueva constitución, también unitaria. ¿Qué significa unitaria? Que hay un solo poder central y que las provincias no tienen autonomía. ¿Claro? Hay incluso en esa constitución de 1826 representantes de chacras y de Charcas y Sucre, pero no eran representantes que habían venido de ahí, eran representantes que estaban en Buenos Aires porque los verdaderos líderes de esas provincias estaban encarcelados en las disputas que tenían el ejército realista español desde Perú en el territorio del norte, que es el Alto Perú o los arribeños, así se los llamaba, que después, cuando vieron que Buenos Aires no les daba pelota, van a tener su propia historia independentista, con sus propios líderes, Murillo entre ellos, y van a formar su propia nación. En el 1827, en las batallas contra
lo que es el Imperio de Brasil, se pierde la banda oriental. El gobierno de Rivadavia entra en crisis, ya nadie lo quería, y este intento, digamos, de constitución unitaria lo hace terminar en el exilio. Y a partir de este periodo, bueno, Dorrego va a ser el nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero al año lo van a asesinar, y Buenos Aires va a ser tomada, si quieren, por todo lo que sería la línea liberal, ya a partir de, aunque no exista, mitrista. ¿Está claro? Y va a quedar como separada del resto de las provincias. Rosas va a gobernar después, ¿a partir de qué año? 1800, creo que 32, no me acuerdo, hasta 1852. Y va a gobernar durante este periodo, este es un periodo 1830, vamos a decir, a 1850, más o menos, 30 al 50. Escuchen, es un periodo, ustedes pueden tomar nota así, de formación de las provincias argentinas. Y si se terminaron las guerras por los límites externos, empiezan las guerras por afianzar y fijar los límites internos. Guerras, pactos, alianzas entre caudillos locales por fijar, establecer, consolidar las provincias argentinas. Entonces es un periodo también de constituciones locales. Hay un periodo en que se van formando gobiernos locales con sus propias constituciones locales que adoptan formas de gobierno locales. ¿Está claro? Formas de gobierno locales. Lo mismo hace la provincia de Buenos Aires, gobernada por Rosas. Ahora, somos un conjunto de provincias en este periodo que se están peleando entre sí, pero que al mismo tiempo se están desarrollando, y la provincia de Buenos Aires toma de alguna manera la representación de las provincias hacia el extranjero, hasta tanto no tengamos una constitución con un gobierno nacional. Entonces, es por eso que Buenos Aires en este periodo se consolida como la provincia más importante. ¿Por qué? Porque adopta la representación del conjunto, acuña la moneda, crea las instituciones federales, todo esto sin constitución. Por eso el gobierno de Rosas fue un gobierno que se decía federal, pero era más unitario que federal. O si quieren, era un gobierno o un gobernador Rosas que pudo articular estratégicamente las fuerzas políticas y económicas de turno, la alianza con los ganaderos locales, las alianzas con los gobernadores. Es decir, fue un buen gobernador. ¿En qué sentido buen gobernador? Que supo articular los humores, las disputas, ¿sí? Y las alianzas que le permitieron desarrollar un gobierno por más de 20 años. Dicta algunas leyes importantes, como la de protección de la industria local, leyes que modifican el puerto, pero lo que no logra hacer o no quiere hacer es sancionar una constitución en la cual su poder se vea sometido. Al mismo tiempo tiene un poder, unas fuerzas de choque, la mazorca, ¿sí? Que andaban por ahí, eran como las fuerzas de choque de Rosas. Si no te gustaban o no ibas vestido con el rojo punzó, creo que eran las fuerzas de Rosas, como indicaban las fuerzas federales de Rosas, bueno, te pasaban a degüello, te cortaban la cabeza, te torturaban, no sé, una especie de Gestapo persecutoria. Urquiza, en este periodo, aliado de Rosas, gobernador de la provincia de Entre Ríos, gran empresario con ambiciones, seducido por el Imperio de Portugal que lo va a financiar. ¿De Portugal o de Brasil? Bueno, es lo mismo, porque Brasil todavía no sé si existía.
Brasil, si querés. Igual eran dos magnates de Brasil. Va a terminar peleándose con Rosas y enfrentándose en lo que fue la batalla de Caseros, que es esta que les contaba. 4.500, 28.000 hombres, 4.500 piezas de artillería, bueno, ahí está. Y acá les conté que había uruguayos, brasileros, todo de todo. Nunca antes dos ejércitos de esa magnitud habían definido la historia argentina como en esa jornada del 3 de febrero de 1852. Ahí tienen la fecha, ¿eh? Vieron que a veces esas fechas pasan desapercibidas. No pensamos que el 3 de febrero fue la batalla de Caseros. Ya nada sería igual luego de ese enfrentamiento. El Río de la Plata, el Paraná y el Uruguay teñirían sus aguas con la sangre de las guerras civiles de medio continente. Pueden leerse este libro hermoso que se iba a sellar el dominio de unos y la derrota de otros. Se iba a definir si el rol preponderante lo iban a tener los imperiales brasileños o los republicanos confederados argentinos. Ahí está. Y bueno, se mataron. Bueno, les decía, Urquiza era el gobernador de Entre Ríos, se enfrenta junto con un montón de provincias a Rosas, que defendía Buenos Aires. La batalla es muy sangrienta. Hay un general que se llama Chilavert, que es muy importante en la derrota de Rosas, que peleó en muchas batallas. Tiene unos momentos épicos y heroicos muy buenos. Por ejemplo, que Rosas, los batallones se quedan sin balas y Chilavert baja al campo de batalla a recoger balas para volver a tirar, ya estaban totalmente perdidos. Y arrodillados le dicen, dispárenme, yo me muero acá. Bueno, son momentos épicos muy importantes de gente que se peleaba todo o nada. Bueno, y a partir de ahí, Urquiza entra triunfantes en Buenos Aires, ¿y qué le pasa? Lo echan de Buenos Aires, porque lo consideran un invasor, más allá que hubiese ganado. Y acá, en esto que estoy contando, que parece de novela, que Urquiza entra triunfante, se instala en Buenos Aires, y de Buenos Aires la oligarquía porteña lo echa, más allá de que hubiesen perdido la guerra, nos marca un poco cómo va a ser el gobierno de la Argentina y la relación con Buenos Aires o la capital. Acá no nos gobierna nadie, gane quien gane. ¿Está claro? Entonces, a pesar de que Urquiza intenta poner un gobernador, en Buenos Aires no le van a dar pelota y tiene que mudar la capital de la futura República Argentina a Concepción del Uruguay. Y se instala un Congreso Constituyente en Paraná entre 1852, después de la batalla de Caseros, y hasta 1854. Este Congreso General Constituyente 1852-1854 es el Congreso que va a sancionar la Constitución de 1853. Hay un pacto muy importante. Hay varios pactos muy importantes que no mencioné. El primer pacto importante es el pacto o el Tratado del Pilar, se llama. ¿Sí? ¿Cuál es el Tratado del Pilar? Ni les conté, pero vieron que antes les conté de una guerrita en 1820 en Cepeda, entre los caudillos de Entre Ríos y Corrientes, contra el gobierno en ese momento del triunvirato, ya me olvidé, sí, del segundo triunvirato, y ganan los caudillos del interior. Ahí se firma un tratado, esto no se los conté antes, que es el Tratado del Pilar, entre las provincias mediterráneas del río. Ahí se licúa el poder de Artigas, porque Artigas lo ponen en un mismo plano con todos los caudillos de Santa Fe, de Corrientes, y ese tratado es el Tratado del Pilar, en el que dicen vamos a ser amigos y vamos a fundar una nación. El otro pacto es el pacto de San Nicolás, ya mucho tiempo después, porque pasó toda esta guerra. Y el pacto de San Nicolás es el pacto que, en el que se va a, de alguna manera, a establecer
el Congreso Constituyente de 1852. Ese es el Pacto de San Nicolás, que se va a sellar después de la batalla de Caseros. Ustedes tienen que entender que una constitución, todas, es una guerra, un pacto, un Congreso Constituyente, un texto consagratorio. Por eso una constitución encierra relaciones de poder, relaciones de fuerza, vencedores y vencidos. Una constitución no es el pacto de todos, es la institucionalización de la victoria de algunos y de la derrota de otros. Cada artículo, cada coma, cada pasaje está teñido de sangre, de gente que murió en un campo de batalla. Es así, parece poético, pero es literal. ¿Mm? En el texto que les dejé de Urquiza, de Hernán Brienza, tienen pasajes de los debates de San Nicolás, en donde participa activamente Mitre. Casi se van a las manos, porque es ahí en donde se enfrentan Urquiza y Mitre, que va a ser la guerra posterior. Y Urquiza dice, nosotros en ese pacto no firmamos. Buenos Aires no va a aceptar el poder de las provincias. Entonces, en el Congreso Constituyente, la provincia de Buenos Aires no va a entrar, no va a participar de esta unión. Y cuando se sancione la Constitución del 53, no va a estar la provincia de Buenos Aires integrada a la Unión de Provincias de la República Argentina. ¿Hasta cuándo? Hasta la batalla de Pavón en 1859. ¿Siguieron todo esto? Todo esto tiene mucha vigencia en la actualidad, porque vieron que Buenos Aires no quiere someterse nunca a ¿qué cosa? Al poder federal. ¿Entienden esto que digo? Al poder federal. No le gusta a los caudillos locales tener que someterse a un poder federal que esté por encima de los negocios de la metrópoli. Y si vienen a ponernos un gobernador, lo echamos. Ustedes ahí tienen a los grupos, en la página 208, los grupos, los diferentes grupos que integraban el Pacto de San Nicolás. Hay detalles de cómo es la sesión, entran unos, salen otros, se agarran a piñas. Termina en un escándalo, ¿no? Mitre ahí tiene una frase muy importante que le dice a Gutiérrez, que era todos los ministros. Sepa, ministro, dice Mitre, que he pasado mi vida en los campamentos y mi oficio es echar abajo a cañonazos las puertas por las que se entra a los ministerios. Así gobernaba Mitre y así iba a hacer sus guerras hasta el final. Bueno, y están los discursos de unos, de otros, son bellísimos, ¿no? Hay gente que está en las tribunas, que se calle el ministro, abajo, fuera de abajo tal, fuera tal, renuncia uno, arma otro. Bueno, se intenta una resistencia armada. Buenos Aires pierde en esa resistencia, pero terminan ganando los papeles. Me acordé de otra, que es otras batallas que hubo posteriores. Bueno, hubo tantas batallas en Buenos Aires. Están los discursos de Mitre. Son muy lindos. Para mí tienen que leer todo esto, porque son unos pasajes muy bellísimos sobre la historia de la República Argentina. Bueno, y se sanciona la Constitución en 1853. Alguien le dijo a María Luz, que tiene el micrófono activo, que antes María Luz cuando le pregunté si estaba no me contestó. Sí, yo contesté. Ah, bueno, listo, me cayó la boca. Yo avisé que había apagado la cámara porque, tenés razón. porque no me funcionaba, se me cortaba todo, si no. Tenés Ahora razón, apago el micrófono, se me quedó. me lo dijiste, perdóname. Bueno, termino con esta historia. Finalmente, en la batalla de 1859 se van a enfrentar Urquiza y Mitre. Urquiza gana la batalla, esa es la historia que todos conocemos, y es literal, gana la batalla en el campo de batalla, le gana a Mitre. Buenos Aires, como les conté, pierde todas las batallas. Pero la guerra y los papeles en el escritorio después son otra cosa. Y cuando se sientan a negociar,
no se sabe bien por qué, en realidad Urquiza le deja el campo de batalla a Mitre para que gane, y después en el pacto, escuchen, de San José de Flores, Buenos Aires pone todas las reglas. Me encanta la cabeza de Ricardo que dice, no puede ser, pero es así. Y entonces, bajo el gobierno de Buenos Aires, el gobierno, digamos, el gobierno de la situación, y Buenos Aires va a entrar en la Constitución que se va a reformar en 1860, a pesar de que el texto de 1853 establecía en una cláusula explícitamente, esto lo digo, tal vez algunos lo deben saber, algunas, que decía que la Constitución no podía reformarse por el término de 10 años. ¿Para qué? Para darle continuidad después de tantas guerras, las guerras internas de consolidación de un texto nacional. Y Buenos Aires ingresa, se reforman algunas cuestiones de la Constitución, pero Buenos Aires se somete a un poder federal, claro, porque Buenos Aires controla ese poder federal, por eso se somete a ese poder, ¿no? Y ahí se establece un gobierno con un presidente a la cabeza, con un sistema electoral, ya lo tendríamos que ver, no lo vimos, no sé si lo veremos, por colegio electoral, ¿sí? La historia del sufragio es otra. El sufragio en esta época era un sufragio indirecto, porque eran con un colegio electoral, pero al mismo tiempo era un voto cantado, no obligatorio. ¿Mm? Cantado significa que no era secreto, ni tampoco era universal, porque no podían votar todos, porque saben que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Esto es algo que hasta la actualidad al poder le cuesta aceptar que los ciudadanos de segunda tengan el mismo peso que los ciudadanos de primera, que todos los votos valen lo mismo. Al poder le cuesta aceptar que todos los votos valen lo mismo, ¿no es cierto? E intentan establecer sus posiciones mediante otro tipo de artilugios que no tengan que ver con el voto. Posiciones dominantes en el mercado, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, pueden ahí también ver, lo digo así como anecdótico, que tuvimos un primer gobierno asambleario, la primera junta, un segundo gobierno también asambleario, la junta grande, pero rápidamente después pasamos a tener un triunvirato. ¿Qué es un triunvirato? Bueno, como se gobierna ahora la CGT. Un triunvirato ocurre cuando no hay, de alguna manera, todavía no está establecido bien quién manda, como pasa en la CGT actualmente, ¿vieron? Entonces hay un triunvirato de 3, donde cada uno es un triunviro y las resoluciones se adoptan en conjunto. Después tuvimos un segundo triunvirato y los cambios en los gobiernos tienen que ver con las guerras, y después pasamos a tener un director supremo. Y después el gobernador de la provincia de Buenos Aires adoptó la representación de todas las provincias. Y después, con la Constitución de 1853, un presidente, nadie pensaba que podía ser una presidenta, menos una yegua, y bueno, empieza la historia institucional de la Argentina. Hay otra reforma en 1898. Ahí se establece que, por ejemplo, el número de los miembros de la Corte Suprema no va a estar establecido en la Constitución, sino por ley. Es un elemento muy importante que vamos a trabajar las clases siguientes. ¿Me están siguiendo? Bueno, Sí, bien. Y con esta hora rápida, ustedes pueden advertir que el proceso de la sanción de la Constitución del 53-60 fue caótico, no fue sencillo. A partir de que se sanciona esta Constitución, empieza todo esto que va a ser la conquista del territorio hacia el sur. Las campañas del desierto, que no estaba desierto. Las campañas del desierto y o el genocidio de los pueblos originarios.
Y acá aparece un montón de nueva literatura y aparecen todas las reivindicaciones de quién, de aquellos que no estaban considerados en los primeros textos de las primeras instituciones. El anarquismo, ¿sí? El sindicalismo, la rebeldía de los pueblos patagónicos, los pueblos originarios, todos aquellos que son el pueblo pero que no están considerados pueblo. Lo trabajamos un poco en la clase anterior. Todo esto va a ser un periodo que va desde el 1880, ahí cuando Ricardo dijo lo de Roca, en donde va a surgir, bueno, 1880, 1890, 1900, para que ustedes lo entiendan en la historia de las ideas, es el momento en donde el movimiento, lo que vamos a llamar liberal parlamentario, escuchen, fracasa. En el mundo estoy diciendo. El parlamentarismo no sirve para nada, las instituciones liberales fracasaron, porque hay revoluciones proletarias, hay clases sociales, hay socialismo, hay sindicalismo, hay un montón de movimientos que son el verdadero pueblo, que participó activamente de las guerras, pero no participa en la redacción de los textos fundacionales, ¿correcto? Ni participa de las mieles del poder. Y es que a partir de este momento, en otras partes del mundo, pero ahora yo hablo precisamente en Buenos Aires, porque no me quiero ir a la historia universal, hay toda una corriente nueva de pensamiento que dice que el progreso no viene de Europa, que el salvaje no es el caudillo, no el caudillo, ¿cómo se llama? Los criollos, ¿cómo se llaman los? Gauchos. Los gauchos, te agradezco. Para Sarmiento, el gaucho era el bárbaro, ¿vieron? No hay que ahorrar sangre de gauchos, Saraz y todo eso, ¿no? Y había que exterminar a todo eso que era la barbarie, ¿sí? De alguna manera, porque había que subirse al tren del progreso europeo. Pero en 1890 aparece toda una nueva reinterpretación del ser nacional, y ahí aparece el gaucho. El gaucho como qué cosa, como el ser nacional. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque aparece toda una nueva idea de nación. Aparece el nacionalismo. No se va a entender sino el peronismo si no decimos este elemento muy importante, porque no tiene razón de ser. ¿Qué vendría a ser esta nueva idea? Bueno, hay una identidad nacional, no es europea, y ahí aparecen nuevos intelectuales. Lugones va a ser un muy importante, Ezequiel Martínez Estrada, hay un montón de intelectuales, ¿no? En este periodo, que van a empezar a hablar del nacionalismo gaucho, de la identidad local, y aparecen los... Y hay como una... Sí, decime, Ricardo. No, que el Martín Fierro, que fue como una guía. El Martín Fierro, bueno, perfecto. Voy a retomar de acá. Gracias, Ricardo. Porque lo había pensado, se me fue y ahora vuelve. El Martín Fierro, que era un texto de José Hernández, no, que está re bien, porque lo iba a mencionar y se me pasó. Iba a decir otra cosa. El Martín Fierro, que es el texto de José Hernández, es un texto muy importante porque, bueno, ahí aparece la figura del gaucho, ¿correcto? José Hernández tiene como dos momentos, un momento más rebelde, pero después está la vuelta de Martín Fierro, que es un momento más conservador de José Hernández. Pero escuchen lo que va a pasar. Lugones, que es una especie como de intelectual de Roca, de hecho cuando presenta la Hora de la Espada en el Teatro Nacional, Roca lo va a ver, ¿no? Y como que le habla Roca, Lugones, bueno, hay como una especie de simbiosis entre los intelectuales nacionalistas y el poder nacionalista de la época. Lugones reinterpreta al Martín Fierro, le da una nueva lectura. De hecho, crea del Martín Fierro, que es un personaje ficticio, crea una historia real, como si el gaucho Martín Fierro realmente hubiese existido. De hecho, muchas veces es lo que pensamos, cosa que no fue así. ¿Por qué? Porque crea un nuevo mito. Y esto tiene que ver con una disputa que tiene que ver con lo siguiente, que también se da en Europa. Si el futuro de la Argentina y el futuro de las naciones va a ser obrero, anarquista, popular, o va a ser nacionalista.
este es un debate muy importante, porque ustedes fíjense que las revoluciones proletarias en el mundo, desde 1850 en adelante, son muy fuertes, pero al mismo tiempo los nacionalismos también. Y no tienen que dejar de pensar rápido que los estados que se formaron empiezan a estar estados que atienden a sus ciudadanos, que por ser nacionales te da derechos, ¿sí? Que te incorpora, que te da un documento, que te da una asistencia, que te da un hospital, que te da un camino, aunque también te reprime. Pasa todo a la vez. Entonces, en esta idea es que se van a disputar entre 1900 y hasta la victoria del peronismo en 1943, ¿sí? Una disputa entre, escuchen, lo que serían una revolución anarquista, anarcosocialista, que eran los grupos, o comunistas, que eran los grupos más importantes en el periodo, o los movimientos oligárquicos conservadores nacionalistas. Ustedes no tienen que pensar que solo había negocios en los movimientos oligárquicos, también había una idea de nación. ¿Correcto? Y todo este debate se da en los años 20, en los años 30, ¿sí? La restauración conservadora, la década infame, por un lado, reprimir el desorden, pero por otro lado, hacer grande una nación. El peronismo, de alguna manera, para sintetizar, va a ser una especie de condensadora de todo esto, del socialismo más economicista, del socialismo más católico, tradicional, conservador, ¿sí? Va a ser como una condensadora porque va a reagrupar a todos los movimientos socialistas, al movimiento Forja, a Scalabrini Ortiz, a los movimientos economicistas que dicen que acá hay desigualdad, a los movimientos obreros que va a convocar para el nacionalismo. Y el peronismo va a ser como una especie de condensadora de todo esto y va a ser como una especie de segunda revolución. Ustedes tienen que entender que en el mundo, hubo todo un periodo que es 1900 a 1920 de segundas revoluciones, con movimientos obreros proletarios que habían sido excluidos de los primeros momentos revolucionarios del 1800. La Constitución de 1917 en México, la Constitución de 1918 en Rusia, la Constitución española de 1931, los frentes populares en Francia y en España, siguen, ¿no? Los movimientos nacionalistas, por supuesto, son todos momentos revolucionarios de masas, de incorporación de sectores desplazados a los grandes movimientos nacionales estatales. Y el peronismo se inserta en este periodo. Pueden ser de abajo hacia arriba, México, pero también de arriba hacia abajo, como en Brasil, ¿sí? Y si quieren también como en Argentina, que es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, un poco toda la vez. Y esto lo digo todo así para entender cómo llegamos al segundo gran momento constituyente de la Argentina. Fíjense todo el tiempo que yo hablo de momentos constituyentes, que es el peronismo, que va a tener un periodo específicamente de Congreso General Constituyente en 1948, y ahí tienen los textos de los intelectuales peronistas que van estableciendo en esos textos las bases de la futura constitución que intenta refundar la Argentina en un proyecto que es de ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el lema, pero básicamente es soberanía económica o soberanía política e independencia económica. Es decir, independencia económica respecto de las potencias extranjeras. Es decir, el peronismo creía que la constitución de 1853-60 era una constitución inacabada porque le faltó una pata fundamental. ¿Cuál? La independencia económica y el desarrollo de la nación. Dejar de depender de las potencias extranjeras. Dejar de ser una colonia o una neocolonia. Pasar del desarrollo al desarrollo. Y en este marco está inscrito el Poder Constituyente de 1949, que tiene un montón de articulados
que hacen referencia justamente a esto, ¿a qué? A el gobierno de los suelos, de los recursos naturales, de las energías, del petróleo, de los minerales, ¿correcto? Artículos 39, 40 de la nueva Constitución, que son fundamentales. Quiero ver si los tengo, los leo, esperen, no me acuerdo. A ver si lo encuentro. 37, esperen, No, no lo tengo acá. ¿Saben dónde lo tengo? En un PPT que les dejé. Voy a compartir la pantalla. Miren. Háblenme si quieren, pero yo hablo todo el tiempo yo, y yo no sé si están ahí o en realidad están, pero no están. Y tengo que pensar que si no hablan es que no están. Estamos. Tal vez están abatidas y abatidos. No tengo nada que aportar en este momento. Tal cual. ¿Qué dicen? No escuché. Que no tenemos nada para aportar en este momento. Qué cagada, che, una cosita, algo. No, te quería torear un poquito. Para Dale. molestarte nomás. No, y está bien, si no me torean no funciona. No, porque digo, veo como un carácter romántico de las revoluciones, Sí. pero que todo depende de qué lado te encuentre, y que siempre vas a tener un lado, independientemente de que uno hoy mira, y vos podés decir, bueno, qué sé yo, no sé, un montón de revoluciones que uno las ve y dice, uy, qué guachada. Pero me imagino hoy, quizás son tiempos distintos, ¿no? Pero me imagino hoy, qué sé yo, lo que era la burguesía en aquel momento, y hoy para un montón de gente, vos, o yo, o quien sea, somos burguesía o somos oligarquía, qué sé yo, o no sé, cuando vos decís, bueno, los pueblos originarios, ¿qué pensamos de lo que pasa en el sur cuando vas y te están cortando la ruta y vos vas de Bariloche, o vas de vacaciones y estás puteando? O sea, ¿qué terminamos haciendo cada uno hoy de esas revoluciones, ¿no? O sea, hablamos con romanticismo de las, digo, todos, ¿no? Porque decimos, bueno, se acabaron las ideologías, todo, pero nos rompe las pelotas también, a eso me refiero. Sí, tal vez en realidad ahora que lo decís, sí, fue bastante romántico. No, pero todos tenemos eso. Digo, es cierto, uno dice, uy, qué bueno cómo se peleaba por ideales, pero cuando hoy nos cortan una calle, o no sé si nos decimos, che, qué bueno esta gente, o Sí, ¿entendés lo que yo quiero lo decir? puedo decir en primera persona. Eso acá hay un odio terrible y después como que hay una hipocresía al hablar de la historia. Decís tipo, uy, los borraron de la historia y al mismo tiempo los estás puteando constantemente. Bueno, lo que pasa es que, claro, estamos trabajando un poco, estamos trabajando con los hechos ya configurados y no en el momento en que transcurren. Entonces ahí estamos haciendo nuestras lecturas, ¿no es cierto? Y claramente que no vamos a ver el futuro, en nuestro pasado no lo vamos a ver como lo estamos viendo ahora. Claro, una profesora me decía que es como que no podemos decir que es injusto el tema de que se borraron pueblos y no sé, que se mataron miles de indios, por el simple hecho de que siempre fueron así las conquistas. Entonces es como que las reivindicaciones de hoy no tienen sentido, por lo que ella me decía. Y es como que me dejó pensando. A la vez vivimos una vida europea, todos, o sea. Sí, pero es como que me dejó pensando porque como que nos planteó esto de, ¿y por qué decís que es injusto si todos los pueblos que conquistaban otros pueblos hicieron las cosas así? Y yo me quedé como, entonces ¿por qué estoy peleando? Pero nada, eso. Es que sí, también tiene un poco que ver con no, o sea, uno no puede hacer un juicio desde, o sea, juzgar desde este paradigma a lo que sucedió en un paradigma distinto. No, O sea, vale, sí. donde todo el marco era totalmente distinto. El tema es qué hacemos hoy con lo que queda. Ese es el tema. Yo lo que digo Pero es que bueno.
Ya es otro tema. Ninguno de nosotros quisiera vivir, o sea, podemos defender las costumbres de los ciudadanos originarios o de los pueblos originarios, pero ninguno, yo te digo hoy, bueno, dale, vivamos como es, no, todos Ni en queremos pedo. una vida europea, o sea, Claro, lo que pasa entonces, es que no se quiere reivindicar la forma de vivir de los pueblos originarios. O sea, eso sería como un racismo escondido, pero los un pueblos, racismo pero digo, intelectual sería. lo mismo si hoy vienen, no sé, toda la gente que no tiene casa y, no sé, todo el pueblo, digo, porque, y bueno, dale, vengan, yo no necesito, no sé, X metros cuadrados, repartámoslos todos y, Claro, digo, bueno, por hay eso que pensar, eso sería caridad, ponele. Algo distinto sería generar los derechos y las dignificaciones posibles en términos universales. No, y con el tema del Son dos racismo, cosas porque son totalmente minorías. distintas. Claro. O sea, la diferencia es también que miramos el proyecto de la Argentina y hasta el latinoamericano con supuestos ojos europeos. Nosotros no somos europeos. Esa es la historia que nos contó la ciudad de Buenos Aires. Pero nosotros no somos europeos. Bueno, Que querramos y que miremos al Atlántico es la historia que nos escribió Mitre. No sé si es Sí. así. Yo miro a la Patagonia, miro a Perú, miro a Bolivia, no sé. Yo no miro a Europa. ¿Es indefectible que nuestra historia está atravesada por ellos? Sí, pero no somos europeos. Somos latinos y, claro, que seamos descendientes de no nos hace europeos. claro, obvio, no nos hace europeos. Para mí es re importante mirar eso, como qué somos y qué no somos. Y a partir de ahí podemos reformular nuestro presente. Perdón. No, está perfecto, los dejo charlar un rato, está bien. Vos querías que hablemos. Sí, porque viste después, ¿ya te participan? Sí, participan un montón, los dejo charlar. No, está bien lo que están diciendo, hay un poco de todo. Está el que mira a Europa y está el que mira hacia adentro, y después está lo que llamamos la asimetría del conocimiento. ¿Ya hablamos de la asimetría del conocimiento o no? ¿No hablamos de la asimetría del conocimiento? Sí, que sabemos más Gracias, lo que Marco. pasa en Inglaterra que lo que pasa en Chaco. Claro, Ah, no me acuerdo. ¿no te acordás? Claro, por Me ejemplo, acordaba, ahora que lo dices. sí, aparte, se Ah, lo estudia hablamos, pero con Buenos Aires, no sé si con Inglaterra. no importa, pero la simetría del conocimiento se da todo el tiempo. ¿No les leí ese pasaje de Saborido que habla con uno con Paul McCartney que se va a Liverpool y dice, me encantan los Beatles, pero vos por qué no sabes nada de Claypole, no sé qué ciudad? Yo qué sé de Claypole. Dice, eso es lo que pasa, ustedes no saben nada de nosotros. Bueno, Sí, que había no, mencionado sobre Vicentín y sí. Avellaneda, creo que es la ciudad. Igualmente, vieron las clases siempre, tal vez se los dije, son sobre lo que estoy leyendo en el momento. Entonces, por ejemplo, en ese momento estaba con el texto de Saborido y ahora estoy con el éxodo jujeño. Y bueno, por eso es que me estuve mucho tiempo con lo del éxodo jujeño. El éxodo jujeño era porque los hacen bajar de Jujuy porque no tenían fuerza para enfrentar a Pío Tristán. No, iba a leer, perdón, volviendo ya que terminamos con esto, terminamos. Es un debate inconcluso, ¿no? Si miramos a Europa o miramos hacia adentro, no lo vamos a descubrir. Les iba a mostrar, dentro de los artículos más importantes de la Constitución del 49, los más importantes, uno podría pensar el 37 porque habla de los derechos de los trabajadores, que ahora nos referimos, pero por ejemplo, al artículo 38, ¿leen ahí? La propiedad privada tiene una función social y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común, incumbe al Estado fiscalizar la distribución y utilización del campo o intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. Esto es reforma agraria, por eso esto es revolucionario y por eso una constitución siempre es revolucionaria. 40, dicen que fue el artículo que voltea la Constitución del 56, el 40. La organización de la riqueza y su explotación tiene por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. Todo esto decía la Constitución. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad en salvaguarda de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución, ¿no? Bueno, seguía, pero básicamente
estaba haciendo referencia, este artículo, a la expropiación de los suelos, ¿correcto? Y la nacionalización de todos los recursos naturales. Y esto, ustedes saben, afecta a las empresas mineras y petroleras que están en el país desde siempre y van a seguir estando, ¿correcto? De hecho, ya no vamos a tener tiempo para referirnos y no lo vamos a hacer. La reforma del 94, contrariamente a lo que hace el artículo 40 de la reforma del 49, la del 94 le otorga, escuchen, la propiedad de los suelos a cada una de las provincias. Y ustedes me dicen, ¿y esto para qué corno? ¿Para qué? Porque los empresarios de las empresas extractoras de recursos naturales, petróleo, minería, saben que gobiernan, que negocian, mejor con gobiernos locales que con un gobierno nacional. Y entonces aparecen un montón de contratos entre provincias y empresas, y de ahí sale el concepto de las provincias que tienen las regalías petroleras o mineras y que tienen recursos por hacer contratos espurios con empresas que obtienen grandes ganancias que van en detrimento de la energía que necesita el país para su desarrollo en el conjunto. Por eso, por ejemplo, cuando mal hablado, se renacionaliza, mal dicho, YPF, porque no es que en realidad se racionaliza, sino que se compra una parte de las acciones, que es el 51%, en la ley que compra las acciones, en el año 2000, creo que, no me acuerdo ya qué año, ¿saben que no me acuerdo? 9, Bueno, sí, por ahí, establece la propia ley que para reformarla hacen falta 2/3 de los miembros del Congreso, senadores y diputados. ¿Por qué? Para que no les sea, no 2/3, mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, esa es la mayoría especial. ¿Por qué? Para que no sea fácil modificar una ley de este estilo comprando voluntades individuales, ¿entienden? Lo que se estaba tratando de hacer era de que las provincias negocien en conjunto la reforma de un recurso estratégico que el Estado necesita para el desarrollo local. Lo mismo hoy podría pensarse, por ejemplo, con una empresa que desarrolle vacunas, porque la necesitamos para la salud general de la población. Todo esto se estaba jugando, además de los derechos de los trabajadores, de la ancianidad, de los gremios, que están todos desarrollados en un capítulo gigante, que es el artículo 37 de la Constitución del 49, que era casi un libro entero, porque tenía capítulo a capítulo los derechos de cada uno de todos los que se incorporaban de alguna manera al corpus de la Constitución. Bueno, que está ahí. Que queda todo esto derogado en el año 56. Cuento en 8 minutos la del 56. En el 55 lo derrocan a Perón, ¿correcto? En la Revolución Libertadora o el golpe del 55. En el 56, mediante una proclama, queda derogada la Constitución de 1949. ¿Cómo es una proclama? Bueno, desde las universidades se empieza a trabajar en un movimiento deslegitimador de la reforma del 49. Se busca un argumento, el argumento es sencillo, el argumento es que en la ley de necesidad de reforma de la Constitución de 1949, la mayoría que vota en el Congreso la ley de necesidad de reforma no es una mayoría de 2/3 de la totalidad de los miembros, sino una mayoría de 2/3 de los presentes. ¿Sí? La Constitución en el artículo 30 no dice nada respecto de si los 2/3 que tienen que votar la ley de necesidad de reforma es de 2/3 de los totales o de los presentes. Pero desde los claustros y de la doctrina de la Facultad de Derecho para deslegitimar la Constitución, encuentra ese como un argumento válido. No fueron 2/3 de los totales, fueron 2/3 de los presentes, con lo cual esa ley de necesidad de reforma es inválida. Y con este argumento, un gobierno militar, con el peronismo proscripto,
y en medio de persecuciones, proclama la derogación, y no es la anulación, no es lo mismo, porque la derogación implica que durante el periodo que que rigió, fue válida, pero a partir de ahora no es más válida, eso es la derogación, es dejar sin efecto hacia adelante. Se deroga, ¿no? Se deroga la Constitución del 49, en el 56. Y en el 57, para darle mayor legitimidad a esta proclama, el gobierno de facto convoca por decreto, fíjense ustedes, por decreto, estoy leyendo ahí, pero Delfina, pero bueno, ahora me lo decís, a una, Sí, después era una cosa de agregar. a una convención constituyente, convoca por decreto una convención constituyente, sin el peronismo, para convalidar la reforma de la sanción de la Constitución del 1853-60, sus reformas, sin la reforma de 1949. Y eso es lo que se hace en el 57, incorporándose el artículo 14 bis. Cuando se empezó a debatir otras cosas más interesantes, el gobierno de facto manda a algunos diputados a que abandonen la sesión para dejarla sin quórum, porque se estaban extralimitando en lo que estaban. No era tanto. Entonces, la reforma del 57 no se clausura porque falta de quórum y ni siquiera termina de sancionar, si lo único que quedó fue el artículo 14 bis y se diluyó. Se ratificaría todo esto después en la reforma de 1994, de la cual no vamos a hablar, incorpora millones de artículos. Yo tendría que hacer otra clase entera de esto y no la voy a hacer, y cambia un montón de cosas de la Constitución, tal vez lo vayamos viendo a medida que avancemos con otros temas, ¿correcto? Es decir, cuando veamos la clase que viene, supremacía, les voy a decir qué se agregó de supremacía en el 94, y así cuando vayamos viendo cada cosa, les diré, esto se agregó en el 94, pero no voy a puntear todo lo que se incorporó en el 94, ¿está claro? Es bastante. Objetivo del 94, o sea, esto que decías vos de, bueno, siempre hay un objetivo, ¿era la reelección principalmente o había una necesidad muy grande de...? Mira, yo te podría decir con la mirada del 93 que el objetivo es la reelección de Menem. Sí, yo te lo podría decir en el 93. Menem incluso amenazó. Si no me reeligen, yo llamo un plebiscito. Es decir, me chupo un huevo lo que da la Constitución, yo convoco un plebiscito, y si la gente dice que sí, yo me reelijo. Entonces, claro, ahí es como que había otros valores por la democracia, que un poco ahora con los mass media y con el algoritmo y YouTube se fue toda la mierda, ¿no? Y las redes sociales. Pero había un poco más de conciencia de un discurso único, de la Constitución, las instituciones. Había también una necesidad en la época, vos no te olvides que en el 93 la dictadura está mucho más fresca que ahora, ¿sí? Porque termina en el 82 y son nada más que 10 años, 11 años, es nada, ¿sí? Las fuerzas militares están mucho más activas que lo que están ahora. Los torturadores siguen en sus puestos, vamos a decir, en sus cargos, caminando, no hay de lo que llamamos, digamos, las reivindicaciones, los lugares de la memoria, todo eso va a venir después. Hay una necesidad muy fuerte de modificar la Constitución de 1853-60 e incorporar de alguna manera, sin restablecer la Constitución peronista, algunos de sus valores, ¿sí? Y también de establecer en la Constitución el concepto de democracia. Y vos me decís, pero era tan lineal y tan necesario en ese momento. Y yo te puedo decir, no, lo importante acá era la necesidad puntual de Menem de ser reelecto. Pero todo eso estaba en la atmósfera y en el aire. Y también es un elemento importante a considerar, porque si lo único importante hubiese sido la reelección de Menem, pero la Constitución era una Constitución completa, tal vez no había una reforma constitucional. Pero estaba la necesidad de que en la Constitución diga, y lo dice en el artículo 36, que se incorporó en el 94, que somos un país democrático y que cualquier golpe va a ser condenado y
se alcen en armas, no lo dice así, pero más o menos, van a después que tener que someterse al imperio de esta constitución, y aparecen los partidos políticos, y aparece la reelección directa del presidente, y se disminuye el cargo de los senadores, y aparece el Consejo de la Magistratura, y nuevos derechos, y se incorporan los tratados, y el Ministerio Público, y la Defensoría del Pueblo, miren todo lo que digo. Bueno, la verdad, hay el amparo, el habeas corpus, qué sé yo, las acciones colectivas, la autonomía municipal, se incorporan una millonada de cosas que no son la Constitución del 49, pero que es muy importante, porque los 10 tratados que se incorporan, lo vamos a ver la clase que viene, incorporan muchísimos de los derechos que, si bien son nominales, y decís, bueno, pero eso no cambió nada, bueno, pero eso hace que después vayamos y peleemos. O eso legitima un gobierno que viene y dice, che, pero vamos a dar vivienda. No, pero el Estado no tiene que dar vivienda. Sí, lo dice el Pacto de San José de Costa Rica y está en la Constitución. ¿Se entiende? Entonces, todo eso no estaba y apareció. Entonces, te di respuesta ahí. La necesidad puntual era la reelección, pero todo el resto de las cosas, de alguna manera, estaban flotando en el aire. Y también ahí se incorporó la autonomía de Buenos Aires, que es otro capítulo más en la historia que les conté al principio de la clase, que fue todo el desarrollo, ¿no? La autonomía de Buenos Aires es acá hacemos lo que queremos y a mí no me va a venir un juez federal a decirme lo que tengo que hacer, o como dijo Prat Guy, a ver si viene un santiagueño el día de mañana y quiere ser presidente. ¡Qué locura! Acá el único presidente puede ser rubio de ojos celestes, que es él o Macri, lo digo por Prat Guy. ¿Cómo va a ser un chuquicaseño? Había un mosquito. Bueno, son las 10:01. Había un diputado de 1816, creo que era Anchorena, no me acuerdo quién era, que decía que cuando Castelli quería poner al Inca como el monarca de todo el Alto Perú, decía, a mí ninguna casta de los chocolates me va a gobernar, porque si seguramente me gobierna, va a aparecer en alguna de sus chicherías todo borracho. Es casi lo mismo que dicen ahora Pero por supuesto, de porque los representantes del el pueblo. vago, el choriplanero, era el que antes iba a la Mita o al Yanaconazgo para reformarlo porque tenía que hacer como un próspero europeo, ¿no? Entonces es el mismo concepto, ¿eh? El plan descansar. El plan descansar, alimentamos vagos con los planes descansar. ¿Eh? Hay gente que vive de planes, ¿cómo puede ser? Bueno, Ayer un compañero discutía porque en Chile le estaban dando $150 a la gente y lo decían como algo re positivo. Y yo le decía, pero acá una madre gana 30.000 pesos. O sea, le gana más que un chileno. Y acá no le está aplaudiendo, digamos, acá lo están criticando. Pero si en Chile le dan $150 a la gente que no tiene plata o no tiene laburo, era como, che, mirá, Chile distribuyó 70 millones a toda la gente que está desempleada y uno de los docentes le decía, bueno, mirá que acá le dan 30.000 pesos a una madre embarazada, pues la asignación universal por hijo está en 30 ahora. sí. Así que nada, Y era lo como... decía como peyorativo. Claro, y Bueno, acá lo decís peyorativamente, digamos. tenemos previsto una clase que no vamos a dar sobre la evolución de los derechos. No se puede todo. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Yo hice 2 clases de poder constituyente y me faltó una y ya no voy a seguir. Yo veo que mis compañeros en la facultad en UBA, mi compañera Belén la dan una clase. Digo, ¿cómo haces Belén en una clase para dar todo poder constituyente? Es imposible. Bueno, la clase que viene, seguimos con supremacía. Es de las más aburridas, pero yo intento hacerla didáctica. Y si no me sale, bueno, la historia me condenará. O a ustedes. Ahí abajo están los textos de supremacía. Después yo se los marco, pero. Perfecto. ¿Está bien? Y esta la dejo disponible para que quien quiera otra vez verla, no creo, la vea. ¿Listo? Ok. Nos vemos la semana que viene. Dale. Chao, buen día. Chau, chau. Chao. Chao.